de las reglas de las antiderivadas lo que buscamos es devolvernos a la operación inicial. Yo creo que les había planteado este ejercicio. ¿Ustedes me pueden ayudar a cómo quedaría planteado este ejercicio? No sé si ya lo habíamos hecho, pero pues ayúdenme para retomar cómo quedaría esto bajo las reglas de las antiderivadas. O bajo esta misma primera regla que teníamos nosotros, que era la que habíamos practicado. ¿Cómo quedaba? ¿X a la qué? X a la... X. No, espera. Ya. ¿Cómo era? Sí, mejor, así nos vemos. Ya que hace rato no nos vemos. Lo que sí van a ir es apagando micrófonos. X a la 5. Hay mucha X a la 5 sobre... Mantengamos los micrófonos apagados. X a la 5. X a la 5 sobre... X a la 5. Sobre 5. Así. ¿Sí? 5. Sobre 5 y multiplicado por el 3, ¿sí? Ah, sí. En este caso, menos. El siguiente, ¿cómo quedaría? X a la 3 Sí, por 5 por 5, sobre sí señor. Por 5, sí, sobre 3. Y el siguiente, más 7 por sí, X señor. a la 4 7 veces X a la 4 sobre sobre 4. Sí, señor. Y el último, 9X. más 9x. Y listo, porque como quedan, esto es como si estuviera un 9. Esto es como si estuviera un x, esto es como si fuera un x a la 0, ¿cierto? Entonces quedaría x a la 1 sobre 1, pues si fuera x a la 1 sobre 1, pues x a la 1 sobre 1, pues es el mismo 9x. Entonces, por eso nomás dejamos 9x en ese caso. Y así hicimos ejercicio, ¿cierto, Gina, Joana, Carlos? Sí. ¿Cierto? Sí, así estuvimos trabajando. Entonces hicimos ejercicios. No sé si yo les había dejado tiempo para que copiaran estas reglas. Creo que sí. ¿Sí? De todas formas, pues les comento, ¿sí? Pues no, ahorita, si quieren, ni siquiera hay necesidad de que las copien. Yo les voy a enviar este PDF con este documento para que ustedes los tengan como insumo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí están las derivadas. Mira, derivada. Y entonces, bajo ese planteamiento, ¿sí? Bajo ese planteamiento, uno hallaba sus antiderivadas, pensando en que antiderivar es hallar la función contraria, ¿sí? Que me permita Profe, qué pena. eh, ¿Está dando las propiedades o algo así? sí, estamos mirando si estas propiedades, Carlos, no las vamos a copiar, yo se las voy a dejar, a enviar este PDF para que ustedes las tengan, ¿sí? Ah, Por lo que vale, vale, vale. esto tiene que ver con algo que más adelante vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, en cálculo integral, ¿sí? Entonces, miremos, entonces, ¿qué derivaba yo? Entonces, aquí lo que nos vamos a preguntar con las antiderivadas es, ¿qué derivé yo para que me diera seno? Seno de x, ¿sí? Porque aquí el de x es muy importante. Entonces, lo que derivé fue coseno menos coseno. Miren, este menos es muy importante, ¿sí? Porque lo que derivé para que me diera seno positivo, ¿sí? Era menos coseno, porque la derivada de coseno es menos seno, pero para que me dé seno positivo, pues tiene que haber un menos acá que lo anteceda, ¿sí? Pues tengan en cuenta eso. ¿Qué derivé? Eso es lo que vamos, esa es la pregunta como tal. ¿Qué derivé yo para que me dé coseno de x? Pues seno. Entonces, seno de x, eso fue lo que derivé. ¿Qué derivé para que me diera secante al cuadrado de x? Pues lo que derivé es tangente de x. Pregunta, ¿alguien me puede decir, alguien me puede recordar por qué fue que colocamos más una c? Porque Más es la una cosa. constante. Pero ¿y por qué más c? ¿Por qué más la constante? Mm, Porque la constante de una derivada es 0. Porque las derivadas, las antiderivadas en este caso, son familias
familias infinitas. Recuerdan que el día que tuvimos clase anterior, yo les hice una gráfica de una función cúbica, creo que fue la que les hice, y les dije, mire, es que podemos, yo les podía haber dicho que esto era, sí, entonces las antiderivadas son familias infinitas de funciones, sí, entonces yo en este caso, sí, yo podía haber dicho, para este nomás, yo podía haber dicho que fuera seno de x más 2 o seno de x menos 3, ¿sí? O seno de x menos pi, ¿sí? Cualquiera de estas constantes, y son infinitas, por eso dice que es una familia infinita, todo este conjunto de funciones, ¿sí? Es un conjunto de funciones infinita. Entonces, si yo derivo seno de x más 2, pues la derivada da coseno de x, ¿sí? Si yo derivo seno de x menos 3, pues me da coseno de x de x. Si yo derivo seno de x menos pi, también me da coseno de x de x. Si yo derivo seno de e a la pi, por ejemplo, como e es una constante 2,71 y pi es una constante 3,14, pues lo mismo, cuando yo derive seno de x e a la pi, pues lo mismo, me va a dar coseno de x. Entonces es una familia infinita de funciones, entonces no se nos olvide, por eso es que se está sumando una constante. Más adelante les voy a hacer un ejercicio o vamos a tratar de hacer un ejercicio que me llegue a reconocer por qué familias infinitas. Bueno, en este caso son familias infinitas. ¿Recuerdan que yo les mostré en GeoGebra que había un reguero de funciones? Sí. Sí, esa es la intención. Entonces, ¿qué derivé yo para que me diera secante al cuadrado? Pues tangente de un ángulo más algo. ¿Qué derivé Ujú. para que me diera secante? Secante tangente, pues secante. Y así sucesivamente. Entonces, en última son unas reglas que, así como yo les pedía que se las aprendieran, ahorita con más veras, para cálculo integral ustedes se las deben saber al derecho y al revés, porque de esa forma es que ustedes van a poder tener dominio de lo que son los métodos de cálculo integral, ¿sí? Entonces, miremos esa partecita. Entonces, la de cota, ¿qué derivé para que me diera cosecante al cuadrado? Pues fue cotangente más una constante cualquiera. Que me diera cosecante cotangente es cosecante negativa, porque la derivada de cosecante era menos cosecante por cotangente. Pues para que me dé esto positivo, pues tengo que dejar este negativo. Tengo que hacer énfasis en esta partecita. ¿Qué derivé yo para que me diera de x sobre x? Pues fue el logaritmo natural más una constante. Démonos cuenta que la derivada del logaritmo, ¿qué es? Es 1 sobre x multiplicado por el de x. Pero si el 1 está acá, pues 1 por dx me da el mismo de x, ¿sí? Entonces, Correcto. de igual forma, ¿qué derivamos para que nos diera la exponencial, exponente natural? Pues el mismo exponente natural. Y hasta ahí no hay ningún problema. Vamos a mirar, es en este caso, ¿sí? Entonces, preguntica, ayúdeme a derivar esta. Esta, si quieres, me cópielo, esto es un ejemplo. Entonces, copie este ejemplo para recordar más o menos que había entendido su merced de las antiderivadas. Entonces, ¿qué derivé? Aquí estoy diciendo qué derivé para que me diera esto. Al final yo sé que eso es más una constante, pero ¿qué derivé para que me diera esa constante? Profe, una pregunta. ¿Me Paola Gina? ¿Será que nunca me va a volver a dar la función original? Eh, cuando hablamos de casos particulares, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a ver ecuaciones diferenciales, en ecuaciones diferenciales ustedes van a ver casos particulares, ¿sí? Ahorita vamos a tratar de hacer un caso particular para encontrar, hallar la ecuación original, ¿sí? Porque hay una ecuación original para cada antiderivada, ¿sí? Lo que pasa es que aquí nosotros encontramos es particularidades y ya tendríamos que tener algunos datos especiales para hallar esa particularidad que ahorita lo vamos a hacer con un ejercicio, ¿sí? Entonces, Bueno, miremos en primera instancia cómo se halla esa antiderivada. La pregunta es, ¿cómo van los trabajos? Eso quiere decir, ¿cómo va con esos Mm, con y después saben? 5 tercios. ¿Ah? Mm, 7 octavos. Chantal, entonces el que es el Chantal después Isabela. Listo, entonces se supone que me va a quedar 5 tercios, uy, perdón que se De me fue. x al
5 tercios de x al cubo, profe. Exacto, 5 tercios, gracias Carlos, 5 tercios de x al cubo, eso es, ¿sí? Entonces Más ahí 7 está, octavos. Excelente. más 7 octavos, Porque ¿sí o no? tienen ustedes cinco Más veces 7, características que todos uy, días perdón que estoy aquí a lo chambón, las actividades con 7 octavos de x a la Profe. 4 Isabela, y después iba a seguir María Camila. Entonces, a la Isabela 4, no sí hace señor, trabajo. Sí, espera un momento, ok, voy. exacto, fresco, no hay problema. Mm, Menos 4x a la menos 1. Este tendríamos que reescribirlo primero, ¿cierto? Tendríamos que escribir como un menos 4x A la menos. a la menos 2 para saber más o menos qué es lo que tengo que hacer. Pues se supone que le voy a sumar 1, pues cambiemos el color, aprovechemos esta vaina para cambiar el color. Entonces, pero la misma. Listo. Entonces, le debo sumar 1, ¿cierto? Y tengo que dividir entre ese menos 2 más 1. Pues en este caso, ¿qué me quedó? Me quedó, Menos 4x a la menos 1. ¿será que sí me queda menos 4? Bueno, escribamos Es así. que no lo he simplificado. Exacto, entonces menos 4x No, pero sí queda. a la menos 1, ¿cierto? Ah, A no, la quedaría más 4. sobre, en este caso nos quedaría, por Menos. ahora nos quedaría sobre menos 1. Dejémoslo así para que pues quien venga a revisar lo entienda. Pero ahora acordémonos que esta partecita nos va a generar que menos y menos nos dé más. Por esa razón aquí nos va a quedar más 4, ¿cierto? Sobre Levante la mano. Listo, X. Chantal va a ser de primeras. ¿Sí o no? Porque el exponente se supone que es negativo. Dios ujú. mío, güey. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta ese. Ahora, ¿cómo nos queda? Se supone que volvemos al mismo caso, necesitamos volverlo exponente, subirlo, entonces queda el 2 más 2, por ahora tenemos acá el 2, de x a la menos un tercio. Menos un tercio. Ya se lo buscamos quitar uno, ¿no? Ah, sumar uno, ¿no? Le tengo que sumar 1, sí señor, le sumo 1 y dividir entre ese menos un tercio. Quedaría 2 tercios. Bueno, Más aquí, más 1. Sí. Más 1. Entonces, ¿qué me quedaría? 2x Pues por ahora me elevado quedaría a uno más. 2 tercios. 2x, listo, Elevado a perfecto. 2 tercios. A la 2 tercios Listo, sigue Karen. Karen Lucero. Sobre sobre, 2 tercios. Sobre sobre 2 tercios, 2 sí. tercios, ¿sí o no? Pues en este caso hay una ventaja y es que tendríamos que hacer producto de medios, producto de extremos, de forma tal que nos quede 3 por 2 me da un 6, Sí. 6 medios. Por ahora lo voy a dejar planteado como 6 medios para que el que quiera después ver este video pues entienda de dónde fue que salió, elevado a la 2 tercios. Y listo. ¿Y esto más qué? Ah, más c. Más C, más la constante. Listo, hasta ahí quedamos entonces. Esa partecita. Entonces, ¿qué nos restaría de ahí? Simplificar este 3 medios, ese 6 medios que me da 3. Tres. Si quisiéramos escribir esto como una raíz, pues lo escribimos como una raíz y listo. ¿Sí? Raíz cúbica de x al cuadrado y se acabó. Ahora, vamos al siguiente. Si nos damos cuenta, pregunta, ¿qué derivé yo para que me diera esto? ¿Qué derivé para que me diera esto? Menos seno. Menos Ah, no, seno. seno. No, seno, profe. No, sería 3 seno, Seno, creo. seno de qué? De 3x. No, espera. Sí, de Espera. 13. No, me cansé con este cosito. ¿Verdad? ¿Qué derivé para que me diera eso? 3x más 2x. Sí, es seno. ¿Seno de qué? Sí.
Mm, 3x más 2. Miremos a ver si en realidad es eso. Miremos a ver si solo eso. Al derivar seno, se supone que me da coseno, ¿sí o no? Al derivar seno, me da coseno de lo mismo, multiplicado por la derivada de la interna. ¿Y la derivada de la interna qué es? 3. Que es 3 de x, ¿cierto? Es el 3 de x que ya tenemos ahí. Entonces, listo, la derivada de eso es esa partecita y a eso le sumamos c. Bueno, más c. Más c, ahí está. Listo, aquí la tenemos. Entonces, esa sería la derivada de esa función, para que tengan en consideración. No sé, ¿hay entendido, Carlos? ¿Entendido, Gina? ¿Sí? profe, no entendí la parte de lo del 3 de X, entonces el 3 no entra o qué. Claro, sí, lo que pasa es que mira que cuando derivamos seno, ¿cierto? Seno de 3x más 2, la derivada de seno es coseno de lo mismo, ¿cierto? Sí, Multiplicado por la derivada de la interna, pero la derivada de la interna es la derivada de 3x más 2, pero la derivada de 3x más 2 es ¿qué? 3 de x. de, Entonces ya lo tenemos. Entonces es como si hubiésemos hecho una sustitución. ¿Sí? Si hubiésemos querido hacer una sustitución, hubiésemos dicho, no, pues cojamos, digamos que m es igual a 3x más 2, en este caso. 3, sí. es que estaba pensando. A 3x más 2. Úpale. Entonces, dm sería igual, perdón, dm sería igual, dm sería igual a ¿qué? A 3, espere. De x. Ujú, 3 de x, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer la sustitución acá. Entonces vamos a escribir esto mismo, pero acá. Entonces aquí escribimos, entonces acá tenemos, se supone que tendríamos coseno, ¿qué es lo ujú. que está dentro del paréntesis? 3X más 2. No, ¿y qué es 3x más 2? Ah, 3 de X. No, ¿Sí? m, Ah, ¿sí o no? M es el 3x más 2, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es x de x? ¿Qué es 3 de x? Esto que tengo yo La acá. derivada de x. Exacto, el de m. Ah, El de m, ¿sí? Pues como ujú. ya tenemos ese de m, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahí a partir de eso? Entonces, lo que hacemos es esa sustitución, ese planteamiento que está ahí, este planteamiento que está ahí, ¿qué derivamos entonces para que nos diera coseno? Seno. Seno, ¿cierto? Entonces, lo que encontramos nosotros para que nos diera eso era, quítate, ok, muchas cosas acá, chao. Ponemos este menos de aquí, y si no se me olvida. Vamos a Peroco. Entonces, f de x, perdón que me estoy... Vamos a mirar entonces desde acá, trim. Entonces, f de x, abre paréntesis, f de m, en este caso, por ahora lo tendríamos, es igual a seno de m. Y listo, seno Ujú. de m. En este caso, entonces, seno de m. ¿Pero qué es m? En este caso. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Primero planteamos la sustitución. Luego de la sustitución, pues miremos acá, subamos este cosito acá. Entonces, lo primero que hicimos fue esto. Entonces, primero hicimos la sustitución. Ya está. Sí. Lo segundo que hicimos fue nos movimos acá para hacer el segundo paso. El tercer paso Ujú. hallamos la antiderivada bajo la sustitución. Y luego nos devolvimos al cuarto paso, nos devolvimos para hacer otra vez devolvernos en la sustitución. ¿Sí? A esto lo único que le falta es sumarle la C, ¿cierto? Y a esto lo único que falta es sumarle la C, entonces más C. Y listo. Ok. Más C, y aquí obviamente más C. Y listo. Okay. Bueno, queda en el fondo, pero dejémoslo hasta ahí entonces. Sí, entonces, eso es lo único que faltaría. Sí, que este es el cuarto paso, perdón, ojalá quede encima. Este es el segundo paso, que ojalá quede encima. Listo. El tercer paso, que quede encima. Y el primer paso, que quede aquí encima. Entonces, esos serían los pasos. Entonces, bajo esos pasos de sustitución, por favor, ayúdenme a hacer este.
¿Qué? F, X, 6X al cuadrado. Menos coseno de la- Entonces, ¿cuál sería la sustitución? sí, Menos coseno, sí, empezaría por menos coseno. De 2X al cubo, menos 5. Sí, entonces sería de una sería esa la sustitución. ¿Qué pues, sería M? En el M caso de las sería taratatatán, 2X al cubo menos dos 5, ¿no? X, es- exacto, 2x al cubo menos 5. Menos 5, eso es M. ¿Qué sería de M? Sería 6X al cuadrado de X, ¿no? Exacto, el 6x al cuadrado por dx. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, el 6x lo tenemos aquí planteado, mírenlo acá. El 6x Mm, al cuadrado lo tenemos acá con esto. Y entonces podemos aquí reescribir, ¿sí? Entonces, acá podemos reescribir entonces la función. Entonces, la función que tenemos, planteémosla acá, ya la voy a subir. ¿Cómo me quedaría? Entonces, seno de abre paréntesis. ¿Qué tendría que meter yo acá en vez de esto? eh, M, ¿no? M, sí, ¿Cierto? M. Y listo. Y ahora, ¿qué es el 6x al cuadrado de x? de M. derivada. De m, ¿cierto? Entonces, ahora, Ujú. basado en ese parámetro, ¿sí? En eso que tenemos nosotros acá, pues ahora hagámoslo acá. Ya hicimos entonces la antiderivada de seno de m. Ah, no, aquí vamos, se supone que esto es la antiderivada, no la hemos solucionado. Entonces, seguimos en la antiderivada. Ahora vamos Mm, a hacer la derivada. ¿Cuál sería la derivada? Pues, ¿cuál sería el Menos f de coseno. x? Entonces, en este caso sería menos coseno, ¿cierto? Ujú. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, igual. Entonces, igual sería menos coseno. ¿Coseno de qué? De M. De m. En este caso, por ahora vamos en dm más la constante, ¿cierto? La constante. Ujú. Que cuando hagamos la sustitución, ¿sí? Cuando hagamos la sustitución, nos va a quedar que es el menos coseno de abre paréntesis y vamos y hacemos la sustitución. Nos devolvemos en la sustitución que era m, x a la 3 más 5. Entonces, x a la 3 más 5, cierro paréntesis, más Ujú. la constante. No, la Más constante, la claro. constante. Sí, esa constante. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta más esa constante. Normalmente tratamos de dejar esa constante en mayúscula para recordar que esa constante es cualquier número que le podemos sumar a la función. ¿Sí? Y entonces esta sería la respuesta como tal del ejercicio. Entonces para que tengamos en cuenta. ¿Entendido hasta ahí? Ujú. Sí, señor. Creo que solo me quedé hablando con Gina y con Carlos, pero no hay ningún problema. Entonces, seguimos ahí. En este caso, sigamos con este ejercicio. Perdón, lo subo aquí una gotica. Listo. En este caso, ¿qué ven antes de empezar? ¿Qué se ve acá hecho? Uy, Recuerden que son recomendaciones y sugerencias, no Ajá. quejas. Listo. Mm, ya, sí, ¿Qué relación hay entre el denominador y el numerador? Cuéntanos. ¿qué relación? Uy, qué relación. Eh, Sí. No sé. Mira el denominador. Mira el denominador. ¿Qué ves en el denominador? Listo, Karen. A ver ¿Y si qué te ves en el escuchamos, numerador? Karencita. Gina. Silvana, tu micrófono. Sí, ¿qué ibas a decir? Listo, ¿Qué Karen relación viste? Lucero. no sé, digamos, con el como derivada, o sea, la parte de arriba es derivada. ¿Cierto? Mira que la derivada de lo de abajo, eso es lo que creo Listo, que está vamos a diciendo hacer una Gina, pregunta. la ¿Quién tiene derivada de lo de abajo mascota? ¿Quién tiene mascota? A ver, cuénteme quién tiene está mascota. arriba. Entonces miremos, la derivada es Ah, de x a bueno. la 7 Listo, menos 3x a la 2 quien más nos pueda 9. demostrar ¿Qué la me da? mascota, me van a escribir. Eh, 7x Demostrar. menos ¿No? a la 6, Vamos perdón, a conocer Ajá, las la 6 mascotas. Entonces sí, vamos a menos empezar con x. exacto, ¿cierto? Entonces la derivada de lo de abajo está arriba. Chantal. ¿De Entonces, ¿qué mascota podemos hacer? quién? Hagámoslo
como si fuera una sustitución y que esto fuera una en términos de m. Entonces, en la parte de abajo vamos a llamar m, ¿sí o no? Entonces, y en la parte de arriba sería la derivada de lo de abajo, de m. Entonces, pregunta, ¿qué se derivó? ¿Qué se derivó para que nos diera? Es un logaritmo natural, ¿cierto? Entonces, aquí lo podemos escribir, pero no escribo con este mejor. Logaritmo natural, abro paréntesis de m, en este caso cierro paréntesis, abro, más c. Entonces, ahí, perdón que se me quedó el paréntesis. Profe, que no podría repetir lo último. Es que me entró Listo. una llamada. Sí, señor Fresco, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué derivamos? Entonces, si nos dimos cuenta, Gina nos estaba planteando que la derivada de lo de abajo está arriba. Entonces, vamos a hacer una Sí. sustitución. Entonces, llamemos a m lo de abajo y la derivada de lo de abajo está arriba, ¿sí o no? Entonces, Sí. cuando me aparece un dm sobre m, es porque eso es un logaritmo natural, ¿sí? Sí. Entonces, lo que derivamos en últimas, abro paréntesis, m, cierro paréntesis, igual, lo que derivamos en términos de esta función fue f de m es logaritmo natural de m, pero como tenemos que hacer la sustitución, entonces f de x, cierra paréntesis, es igual, que me quedaría un logaritmo natural de ¿qué era m? En este caso, Listo, chantar. X a la 7 menos 3x2 más 9. x a la 7 menos 3x a la 2 más Pero no menos lo más vemos. 9 más 9, eso es, y más, en este caso, más, que no se nos olvide, más un Ah, sí. CO, más la C, sí, más la C, entonces aquí está, más la C, y listo, esa es la función de antiderivar, y entonces así podemos encontrar cualquier cantidad de ejemplos, ¿sí? Que pues la intención en este momento es que ustedes pues sepan que pues ¿qué es antiderivar? Ya cuando ustedes lleguen a cálculo integral se van a poder ver inmersos en el trabajo de antiderivadas. Entonces, miremos este otro, ¿Cómo se llama? por ejemplo en este caso, Profe, yo tengo una pregunta. sí señor. Qué lindo. Se puede llegar a calcular las C, ¿cierto? Sí señor, para allá vamos, ahorita las vamos a calcular, porque Ah, bueno. para calcular la C se puede utilizar pues muchos de los métodos de ecuaciones diferenciales que van a ver ustedes cuando estén ya pasado el ciclo propedéutico, entonces van a hallar ecuaciones diferenciales y van a trabajar ecuaciones diferenciales. Entonces, pero Sí. en cálculo integral van a alcanzar a hacer alguito, un inicio nomás como una pincelada, y van a aprender todos los métodos de integración, pero bajo los métodos de integración que tienen que ver también con las antiderivadas, ¿sí? Después van a poder solucionar y hallar esa constante. Listo. Entonces, miremos en este caso, entonces vamos a este caso. Miren que la derivada del exponente, ¿sí? La derivada del exponente está aquí planteada, ¿cierto? Miren, la derivada de Sí. 5x es 5x de x, ¿sí? Entonces, como la derivada de la exponencial, si nos acordamos, la derivada de la exponencial es la misma exponencial, pues aquí quedó la misma exponencial. Entonces queda lo mismo. Entonces, e a la, y entonces 5 aquí es que, sí señor, a la 5x más 2. más 2. Listo, eso es como tal. Entonces, acá me va a quedar 5x más 2 en el exponente, dejémoslo aquí. Más C, ¿no? Más la constante, claro, sí señor, entonces más C. Es que no se nos olvide, más C. Perdón que les deje ese recuadro, pero pues ya que ustedes estuvieron, pues van a poder entender de qué era lo que estábamos hablando. Les queda la misma exponencial, más C. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta, uno de las prioridades es tener en cuenta ¿qué? La derivada de la interna. Mire que siempre miro yo, ¿qué mire yo acá? La derivada de lo de abajo está arriba. Ah, bueno, es un logaritmo natural. Aquí, la derivada del exponente está aquí planteado. Ah, mírelo, entonces queda la misma exponencial. Miremoslo en este caso. Miren la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Coseno. Y mire Menos lo que coseno. aquí es. No, la derivada de seno es coseno nomás.
La derivada de coseno es la que es menos seno, ¿sí? Ahí es donde Ah, ok, tenemos ok. que, ¿sí? Ahí es donde tenemos que ser cautelosos, cuidadosos con lo que nosotros reconocemos como derivadas y antiderivadas, ¿sí? De la derivada de seno es coseno. La antiderivada de seno sí es menos coseno. Entonces, si Ok. nos damos cuenta, entonces, tenemos que la derivada de seno es menos coseno, es coseno, como lo tenemos acá. Entonces, este ejercicio queda solucionado como e a la seno, Listo. ¿sí? A la María seno, Camila. perdón, María Camila. de Listo, x. apague micrófonos para poder ¿Listo? escuchar a Y María más Camila. María Camila, cuéntanos. la constante, ¿sí? Esa es la intención. Entonces, miren lo que hice yo acá. Desde pronto podemos tendernos a enredar. Entonces, para que no nos enredemos, el primer método de integración que ustedes pueden trabajar cuando les van a enseñar los métodos de integración, el primer método que les van a enseñar a ustedes es el método de sustitución. ¿Por qué? Porque mire que todas estas antiderivadas, son fáciles de solucionar cuando se ve medio enredado utilizando las sustituciones. Entonces mire que yo dije, pues si m es seno de x, dm es coseno de x. Y entonces, Ujú. si miramos acá, entonces, pues la derivada quedaría, cuando ya la teníamos, el mismo ejercicio que está aquí planteado, miren, es lo mismo que está aquí planteado, el mismo ejercicio está planteado acá, pero lo único que hice fue organizar coseno con dx, ¿cierto? Está multiplicando, miren que es seno elevado a la seno de x, multiplicado por el coseno de x. Aquí no dice, ¿sí? Aquí es muy clave saber que este seno está en el exponente y este coseno está multiplicando la función exponencial, ¿sí? Porque a veces algunos, yo no sé, yo sí les dije en cálculo que a veces la gente escribe a la misma altura, ¿sí? O con el mismo tamaño de letra. Y no, cuando yo escribo esto, tengo que describir qué parte hace parte del exponente y qué parte hace del producto como tal. Entonces, cuando yo ya veo eso, hago la sustitución, y entonces digo, ah, listo, seno de x, pues seno de x era m. ¿Y qué era coseno de x de x? Coseno de x de x es de m. Y entonces, ahora, ¿qué derivamos para que me diera e a la m? En este caso aquí era una m, en este caso, sí, en este caso también era una m. Listo, entonces, ¿qué derivamos? Pues e a la m. Pero e a la m, recordemos que cuando hacemos este tipo de sustituciones, tenemos que volvernos al tipo de función original. Y entonces, ¿qué teníamos que colocar acá? E a la que Sobre seno. e a la seno. No sobre, sino e a la seno. Eso es. A E la seno. a la seno, y por favor, no vayan a embarrarla, algunos tienen la tendencia a decir e a la seno, no, e a la seno de x, del ángulo que estamos hablando en este caso, e a la Ah, seno de x más, mire que aquí se identifica qué es exponente y qué es lo que está sumando o está multiplicando la constante e. Vamos a mirar este entonces, tangente de x, esta. Tangente de x. Entonces, si miramos dentro de las tablitas que teníamos nosotros ahorita, ¿sí? Cuando hicimos una tabla de las reglas de las derivadas, nos dábamos cuenta que nosotros teníamos la derivada de seno es coseno, la de coseno es menos seno, la derivada de tangente es secante cuadrado, la de secante es secante por tangente, la de cotangente es cosecante al cuadrado negativa, la de cosecante es menos cosecante por cotangente, pero en ninguna de las funciones que tenemos allá teníamos la derivada de algo que me dé tangente, ¿sí? Si ustedes van y miran en sus apuntes cuando copiamos las reglas de las derivadas, en ninguna dijimos, y la derivada de tal cosa es tangente. Entonces uno dice, pues madre, pero ¿y entonces aquí cómo hacemos? Pero si nos acordamos, por eso era necesario, y si no lo recuerda, si no se lo aprendió, vuelva y retome el videito que les hice yo de aprenderse las identidades trigonométricas fundamentales, porque le va a servir mucho, ¿sí? Es más, me va a tocar hacer uno de ángulos dobles y eso para que lo tengan. Pero bueno, pero aprendas en esas reglas esas identidades trigonométricas, todo lo que les expliqué de trigonometría, porque les va a servir muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque dentro de los métodos de integración hay un método que se llama sustituciones trigonométricas, y dentro de los métodos de integración también hay uno que se llama integrales trigonométricas. Entonces,
casi el 20% del curso va a tener que ver con esos dos temas. Entonces, para que no la vayan a embarrar y la vayan pues van a cometer errores. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, en este caso, si tenemos acá, ¿qué podemos hacer para trabajar la antiderivada de esta función? Que sea coseno. Entonces, miren lo que les planteo yo acá. Yo les planteo que usemos, miren que la derivada de lo de abajo casi está arriba, porque la derivada de Ujú. coseno, ¿qué es? Menos coseno. Menos Menos seno. cero. Menos seno, ¿cierto? Menos cero. Entonces miren lo que hice yo. Entonces, sustituyamos m, que es coseno, o sea, lo que está abajo, de m es menos seno. Entonces, siempre que ustedes encuentren la derivada de lo de abajo arriba, la derivada de lo de abajo arriba, ¿qué función es esa? De logaritmo natural, ¿no? La del logaritmo natural. Entonces miren lo que hice yo. Entonces dije yo, listo. Entonces la derivada de lo de abajo es casi lo de arriba, pero medio es menos seno. Entonces para que me quede mejor multipliqué por menos, así me quedó seno positivo. Y entonces hago la sustitución, miren lo que hice la sustitución. Y entonces seno de x es menos de m, lo que tengo ya aquí planteado, ¿sí? Sobre coseno, pero coseno según la sustitución era m. Entonces de aquí me quedó que f de m, aquí era f de m, pero bueno, f de x, es igual a m sobre m, que es un logaritmo natural. Entonces acá quedó menos el logaritmo natural, Ah, ¿sí? Mm, De m, en este caso. Pero ¿qué era m? eh, en este caso, coseno. Ah, coseno, ¿cierto? Entonces, eso es. Entonces aquí escribimos ya que la respuesta sería, en este caso, por- Menos logaritmo natural de m. exacto, sí señor. Entonces, aquí nos quedaría que la respuesta sería el logaritmo natural de, abro paréntesis, coseno, coseno de x, cierra paréntesis, más c. Esa sería la respuesta a ese ejercicio. Entonces ya ahí tendríamos la respuesta a ese ejercicio. Y listo, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Entendido? sí, señor. ¿Sí entendiste, Carlos? ¿Sí entendiste, Paola, Gina? Sí, sí, señor. Sí, Ujú. listo. Entonces vamos a hacer lo Sí, siguiente. señor. Les voy a, Carlos, si me puede hacer un favor, me puede enviar desde su WhatsApp un punto nomás para enviarles un ejercicio que podamos hacer de práctica y para que me ¿Cómo, profe? entiendan algo. Envíame un punto, o Gina, cualquiera de los dos que me envíe un punto, y con ese punto yo les voy a enviar un ejercicio y hacemos un ejercicio entre los tres para que Ok. se pueda trabajar. Envíame un punto mientras yo voy organizando aquí la imagen y ya, listo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, eso se llama, vamos allá, digamos que llamemos ejercicio de antiderivadas con parámetros iniciales. Ejercicio de antiderivadas con parámetros iniciales. Entonces, toca que Gina me envíes el punto. Si me envías un punto, Gina, no. No. Compara antiderivadas con parámetros. ¿Qué, profe? Con parámetros iniciales. Ok. Ejercicios de antiderivadas con parámetros iniciales. Entonces, si quieres ya te lo muestro, pero pues si me pudieras enviar quedaría fácil para yo enviarte más rápido. Listo, ya te Ya. lo Bueno, ya en este listo, ya voy. momento Listo, ya quiero lo muestro. solamente agradecerles, Compartir. chiquitos, por estar en Sí, esta, no por los crespos en será esta reconocida. lección de Listo. curso. Fue gratificante volver Ay, sí.
escribir, dar sugerencias, contar cosas que no podemos hacer en un por favor. Listo, entonces, si nos damos cuenta en este ejercicio que les estoy mostrando, me aparecen unos parámetros y facturas de dónde son. Yo me las inventé, aquí les recuerdo esas formulitas. Como María Camila, que viene hecha de la salud, lo mismo saludos para cada papá, para cada mamá. Aprovechen este tiempo en familia. ¿Recuerdan? ¿A qué les recuerda esa formulita? De Semana Santa, La de aceleración, ¿no? La de aceleración, velocidad y posición, ¿sí? Bueno, esa T de 1, escriban S de 1 más bien, no T de 1, sino S de 1, la última, Ujú. ¿sí? Entonces quedaría A de T es igual a 2T, B de 1 es igual a 20 y S de 1 es igual a 8. Entonces, a eso se le denomina parámetros iniciales, ¿sí? Entonces, cuando queremos nosotros hallar una función, bueno, una antiderivada, en este caso lo vamos a llamar así, bajo parámetros iniciales, lo que se hace es lo siguiente. Entonces tenemos A de T es igual a 2T en primera instancia, ¿cierto? A de T es igual a 2T en este caso, ¿cierto? Entonces, se supone que la derivada de la velocidad es la aceleración. Luego la derivada de la aceleración, la antiderivada de la aceleración, ¿qué va a ser? La derivada de la aceleración, La antiderivada de la aceleración sería velocidad. la velocidad. Entonces escribamos B de T es igual, ¿qué derivamos para que me diera 2T? ¿Qué derivamos para que me diera 2T? Eh, De data. ¿Uno? Sería 1t al cuadrado, ¿no? Creo. O sea, T al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Ujú. T al cuadrado, pero T al cuadrado más que virtual para todos. Pase. más una C, ¿cierto? Más una constante. Entonces, ahora, Ujú. la primer condición, B de 1 me dice que es 20, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a escribir? Como se supone que me quedó una formulita, con un dato de la siguiente forma, perdón, se los voy a compartir de una vez, así me queda fácil, pues ir avanzando, entonces se los voy a escribir acá. Ya se lo compartí a Gina, perdón, a ver si me sale de Gina. Sí, está bien. Listo, miren. Aquí se supone que quedó esto, ¿sí o no? ¿Quedó esta partecita? Listo, ya puedes colgar, Sí, chao. ¿Sí? t al cuadrado más C. Más C, ¿cierto? Entonces ahora vamos a escribir B de 1. B de 1 es igual, B de 1 es igual a 20. Entonces, ¿qué vamos a escribir? 20, se supone que 20, ¿qué es? Una velocidad, ¿sí o no? Eso es lo que me está dando Ajá. bajo estas condiciones iniciales. Entonces vamos a escribir 20 es igual a 1 al cuadrado más C. 20 es igual a 1 al cuadrado más C. Entonces 20 es igual a 1 al cuadrado más C. 20 es igual a 1 al cuadrado más C. Y entonces en este caso, ¿cuánto vale C? 19. 19. Entonces, como C vale 19, entonces podemos escribir de la fórmula que habíamos hallado de velocidad, B de T es igual a T al cuadrado más 19. Nicole Martínez. ¿Sí? Chao, ya Es puedes igual. colgar. Chao, princesa. Ya se los voy a compartir. Aquí viene Juan caminando. Pablo. Vamos a ver. Chao, ya Entonces puedes quedaría casi colgar. como de esta forma, miren. Entonces, Juan Diego como C Morales. es 19, entonces de la fórmula inicial que se decía T al cuadrado más C, entonces quedaría T al cuadrado más 19. ¿Sí? María Camila, Ahora, gracias por tu pregunta. ¿Hasta ahí participación. entendido? Chao, ya puedes Sí. colgar. Sí. ¿Cierto que sí? Listo. Entonces, ahora, la antiderivada de la velocidad que era. Chao, papi, ya puedes colgar. Chao, juicioso. La Aceleración, ¿no? Sergio Rojas. ¿La que? Sergio colgó antes de tiempo. La posición, ¿sí o no? Aceleración. La posición. No, la derivada de la velocidad es la aceleración. La antiderivada de la velocidad es la posición. O sea que la posición. Entonces, la antiderivada de esta función, ¿cuál sería? Saludes a tu mamá, a tu papá, los quiero. Chao, princesa. Bye, bye, ya puedes colgar.
S de T, no. Entonces, exacto, S de T sería igual Eh, a dos, no, a T al cuadrado más, no, más 19, no. mm, Mm, tururururu. la antiderivada Y de esta, un tercio de T un tercio de T a la al cubo más más 19 medios de X, ¿no? 19, no, 19T, Eso, 19, 19T 19T. más una nueva Más constante. C. Entonces ya es más la C. Para no llamar la misma C, ¿sí? Podemos en el anterior llamar C1 y en esta llamarlo C2, ¿sí? O en este caso yo, por ejemplo, la llamé más K, Ok. ¿sí? Entonces aquí lo único que nos restaría decir es que su antiderivada, entonces la antiderivada de la velocidad es la posición. Entonces si quieren escribir eso, aquí la antiderivada, entonces la antiderivada de la aceleración es la velocidad, la antiderivada de la velocidad es la posición. Y entonces, ahora, pregunta, ¿qué pueden hacer con esto y con los datos iniciales? Reemplazar, ¿no? Ah, no. Reemplazar, No, no, ¿cierto? no. Algo así. No, pues no se puede sacar la constante acá. Se supone que bajo esos parámetros me está diciendo que S de 1, ¿cierto? Que S de 1 es igual a 8. Pues, ¿qué hacemos? Decimos que 8 es igual a ¿qué? A la A, C. a, O a sea, 1 a la 3 es- sobre 3 más 19 por 1 más la constante, ¿sí? Entonces, miremos cómo sería el paso siguiente. Es casi como esta forma. Sería un tercio más 19 más C. Y eso a ¿Cierto? su vez sería eh, ¿Era en TIP o en qué? ¿En bit? Para Drive, igual. 58 tercios. ¿Cuánto? 58 tercios más C, creo yo. Eh, pues entonces quedaría el 8 menos un tercio menos 19, ¿cierto? Que sería como la resta. Si pasaran el un tercio a restar y el 19 a restar. Es mínimo como múltiplo 3 3 dividido en 1 a 3 por 8 24 menos 1 menos 3 por 19 me da 30 y 27 me da 57. 24 menos 58, 24 menos 58 se supone que da menos 34 tercios y eso sería acá. Por esta razón diríamos que la posición en términos del tiempo sería igual a t a la 3 sobre 3 más 19t menos 34 tercios. Ya les envío la foto a ver si de pronto está bien o caí en algún error. Un instante. Vamos a copiar un poquito acá. Que no está acá. Listo. Entonces creo que este sería el procedimiento. Pues, o no, este es. Ah, listo, acá está. Entonces, se supone que teníamos entonces esta función, ¿cierto? Al derivar, nos quedó t a la 3 sobre 3 más 19t más 19t más k. Según los Ujú. parámetros iniciales, me dice que S de 1, o sea que cuando el tiempo sea 1, la posición va a ser 8. Entonces, ¿qué digo? 8 es igual a t a la 3, o sea, 1 a la 3 sobre 3, más 19 por 1, más k. 1 a la 3 me da 1, entonces me queda un tercio, lo paso a restar,
El 19 por 1 me da 19, lo paso a restar. Hallo mínimo común múltiplo entre esto, que es el denominador de 8 es 1, el denominador de 19 es 1 y este es 3, pues 3. 3 dividido en 1 me da 3, por 8 me da 24, 3 dividido en 3 me da 1, por 1, 1, y 3 dividido en 1 me da 3, multiplicado por 19 me da menos 57, 24 menos 58 creo que me da menos 34 tercios, o sea que K es 34 tercios. En este caso, esto es una solución particular, ¿sí? ¿Qué significa que sea una solución particular? Entonces, se supone que tenemos S de t. Le pregunto, derive, halle la velocidad de esto. ¿Puede hallar la velocidad de esto? Sí, creo. Sí, Sí. cierto, cierto, cierto. Entonces, cuando yo, si quisiera hallar la velocidad en términos del tiempo, pues sería la velocidad es la derivada de la posición. Y la derivada de eso se supone que es 3t a la 2 sobre 3 más 19 y la derivada de la constante es 0. Ahora, y si quisiera ya, simplificaría el 3 con el 3, quedándome que la velocidad en términos del tiempo es igual a t a la 2 más 19. Listo. Ahora, en términos de si quisiera hallar, hallar la aceleración, se supone que tengo que derivar la velocidad y me queda 2t. Ya le voy a enviar la imagen que es lo que me queda. Entonces en este caso, si nos damos cuenta, recorto un poquito para que no me quede tanto. Entonces, en este caso, si miramos nosotros, si yo quisiera, 2, listo. Entonces, en este caso, llegamos a esta partecita, ¿cierto? A la ecuación de la posición. Esto es una solución particular. ¿Por qué? Porque hemos dado condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Las que yo le envié en la primera foto, la que decía la aceleración de t es igual a 2t, la velocidad cuando el tiempo sea 1 es igual a 20 y la posición cuando el tiempo sea 1 es igual a 8, ¿sí? Entonces, hallamos esta ecuación particular, ya no es más c, más una constante cualquiera, sino ya es una constante particular para el caso específico. Si yo quisiera hallar la velocidad, pues ¿qué tendría que hacer? La derivada de esto. Y la derivada de esto se supone que es 3t al cuadrado sobre 3 más 19, que es lo que aparece acá. Entonces, cuando simplifico 3 con 3, pues me queda t al cuadrado más 19, que es esto. Pero ahora, y si quisiera hallar la aceleración, pues la derivada de la aceleración bajo el 2 y me queda 2t, más nada porque la derivada de la constante es 0. Y ese 2t era la función que teníamos al principio. ¿Sí? Ajá. Sí. Sí, esa es la idea. Entonces, miramos un ejercicio más para finalizar. Sí, profe. Listo, Ah, entonces, sí. listo, entonces, a de t, entonces ya que entendieron, entonces a de t va a ser igual a 2t a la 3 menos 5. 2t a la 3 menos 5. B de 2 es igual a 4. Y S ¿Cómo, profe? de ¿Cómo? B de 2 es igual a 4. Y S de Sí, 3 es igual a 15. puede ser 3. Sí, igual a Es igual 15. a 15, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Entonces si quieren háganlo, porfa, a ver cómo lo entendieron de lo que yo les expliqué. Ya les voy a recortar y enviar la imagen para que ustedes la puedan ver. Ay, Entonces, regálenme, regálenme en un instante, ya la tengo yo acá. Esta es la imagen. Este es el planteamiento. A de t es Ok. igual a 2t a la 3 menos 5, b de 2 es igual a 4 y s de 3 es igual a 15. Entonces, halle la ecuación, entonces a esto se le puede decir que es halle la ecuación de la posición bajo los parámetros iniciales. ¿Y cuáles son esos parámetros iniciales? Estos tres datos que les estoy dando. Ujú. Entonces decimos que 4 es igual a
2 cuartos de t a la 4. 5t. ¿Qué pasó, mi cielo? Uy, creo que me enseñes. Más c, más c. Entonces, 4, 8, 16. 32 cuartos. Menos 10 más c. Más 8. Más 10. Entonces, 4 más 10 más 6. Entonces, 9. Tal 4 menos. ¿Cuántos estuvieron? Quince. ¿Y cuántos son? ¿20? Ah, bueno, listo. Yo creo que pasa la 1:15. A las 4 con 3:30. 3.
7. Ay, 243. ¿No conociste noticias? Voy a compartir un archivo, pero no es importante. Están en la primera línea de batalla, merecen el apoyo de la ciudadanía y las garantías de su trabajo. Que exigen que los sustentables que tuvieran hagan algo por esta situación. Desde el norte del país, de Acción de Caracol. Probablemente habría sido realidad. Vanessa, esta mujer de Colombia. 15. 18. Quintos. Sí, guárdense. Para algunos controles médicos, sin embargo, pues se contagió, no saben las autoridades de salud en qué momento se cree, justamente cuando se produjo. Profe, disculpe. Señora, Una ¿listo? pregunta. Señora, Sí, señor. Una pregunta. ¿Tú sabes de casualidad qué va a pasar con el siguiente semestre? bueno, se supone que van a contratar es a partir del 4, yo creo que el semestre como tal va a empezar el 4 de mayo, ¿sí? Pues ahorita lo que se está peleando es para que no se deje este tiempo así en vilo, tanto para los estudiantes como para los profesores, es dramático en términos de que los estudiantes pues no van a tener servicio de, no sé, el subsidio que tienen, que reciben y todo ese cuento, y en el caso de los profesores pues vamos a quedar desvinculados sin sueldo este mes como tal de abril. Entonces, pero no, aunque sea por de malas que nos vaya, se supone que empezamos el 4 de abril. Ah, bueno, sí. ¿Y ¿Sí? virtual? ¿O Pues depende de los parámetros que plantee el gobierno, porque pues esto del virus, pues de todas formas tiende a alargarse un poquito, ¿sí? Entonces, pues pidiéndole a Dios que obviamente esto merme, ¿sí? Pues en primera instancia creería yo que la primera parte va a ser virtual y dependiendo de lo que se dé después del 15, del 13 de abril, pues sabremos si continúa virtual la primera parte o esto virtual o cómo se va a hacer. ¿Sí? Esa es la partecita que no sabemos porque pues obviamente dependemos del nivel de avance del virus ese pachuco. ah, ¿Sí? Pero como tal clase sí va a haber. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Miramos entonces qué hicimos. sí? Sí. Echémosle la miradita entonces.
Entonces, no sé, pregunto, ¿ya llegaste a una respuesta, Carlos? Sí, profe, yo llegué hasta ese, ¿Hasta el hasta el final? de la posición. Ah, Sí. listo. ¿Cuánto te dio? Me dio menos 27 quintos. O sea, O sea, que ese era menos 27 quintos al final. la constante, la última constante, ¿sí? Sí, la última constante. ¿De ese? Ese. Sí. Listo. A mí me dio, bueno, espere a ver, A mí 12, me dio. 15. Ah, tercera, sí, señor. Tercera se puede. Que se supone que tercera, no, pero tercera no, 15. A mí me dio menos 483 décimos. No sé, pues obviamente Ay, acaban. no. A mí me dio Tampoco. diferente. Sí, bueno, miremos de todas formas, pues miremos cuál es el proceso. La idea es que ustedes aprendan qué es lo que hay que hacer y ya a partir de eso creo que son sumas o restas de fraccionarios y esa partecita, ¿sí o no? Entonces, miremos la primera partecita. Entonces, la primera partecita nos dice, oiga, tenemos la función, perdón que no la dejé para rayonear, entonces, perdón, la dejo para que se pueda rayonear. Ábrete ese 5, 4, 3, 2, 1, listo. Abrimos esto. Entonces ya tenemos la función como tal, entonces se supone que tenemos esta función inicial, es lo que me están dando como parámetro inicial. A partir de ese parámetro inicial lo que me están diciendo es, ojo, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos la función aceleración, necesitamos hallar la velocidad. Para hallar la velocidad hallamos la antiderivada que sería t a la 4 sobre 4 multiplicado por el 2 menos la antiderivada de 5 es 5t más la constante. Hasta ahí tenemos los tres iguales, Sí. ¿sí? Gina, Sí. ¿también lo tienes igual? Espero que sí. Listo, entonces, ahora, como me están dando un parámetro inicial, el parámetro inicial me está diciendo que b de 2 es igual a 4, pues yo voy a decir, la velocidad es 4 cuando el tiempo es 2, así se lee esto. La velocidad es 4 cuando el tiempo es 2, entonces 4 es igual y reemplazo todo lo que tengo yo acá de t, entonces t a la 4, entonces 2 a la 4 sobre 4 menos 5 por 4, porque aquí me aparecía que era 5 por t, y entonces hago Profe, las, ¿que señora, no sería 2? 2, Sí, yo ¿cuál también lo 2? puse por dos. Ese es En 5 vez de por... 4 dos. O sea, Ah, sería 5 sí, por 2. señor. Exacto, entonces aquí era 5 por 2. Claro, ahí está mi error. Ese fue mi error. Entonces, aquí se supone que esto es un 10 entonces, ¿sí o no? Entonces aquí Sí. es un 10. Entonces ya ahí cambia la cuestión. Entonces se supone que 8 menos 10 me da menos 2. Aquí es un menos 2. Y entonces menos 2 como pasa a sumar, me queda 4 y 2 me da un 6. No era 16 sino un Sí. 6. Aquí da un 6. Sí. Perfecto. Entonces vamos ahí. Listo, entonces, por lo cual tendríamos que la ecuación, esta ecuación que hemos hallado aquí arribita, me queda de la forma 2t a la 4 sobre 4 menos 5t más 6. En este caso aquí es un 6. Entonces esa corrección ya la voy a hacer yo, más un 6. Entonces aquí era un 6. Listo. Aquí era un 10. Aquí era un 2. Aquí era más 2. Entonces aquí me da un 6. ¿Sí, señora? ¿No sería sobre 2? ¿Quién sobre 2? O sea, 2. Espera. ¿Esto? Sí, sería t a la 4 sobre 2. No, nada, está bien. Sí, señora. Esta partecita, ¿sí o no? Sí, sí, así. Sí, habría que simplificarlo, claro, a eso voy yo. Entonces aquí quedaría el 6, ¿sí o no? Más 6, que me quede más grandecito, entonces corregido. Y listo. Entonces, se supone que tenemos ya la función de velocidad, pero me están dando más parámetros, me están dando parámetros para la posición, ¿sí? No necesariamente siempre me tienen que dar, esa aceleración y tengo que llegar hasta la posición. No, depende de los parámetros iniciales que me den, ¿sí? Entonces, aquí me están diciendo que la posición, entonces me están dando parámetros para la posición, por eso yo la antiderivada quedaría t a la 5 sobre 10 menos 5t a la 2 sobre 2 Ujú. más 6t, aquí es un 6, sigo en este plano, sigo en 6, más una con 6t más la constante. Como me están diciendo que la posición va a ser 15 cuando el tiempo sea 3, pues sustituyo y al sustituir pues me queda t a la 5 sobre 10 menos 5 por t al cuadrado sobre 2 más 6 por 3 que me da 18 en este caso, ¿sí? Me da Ujú. 18. Y entonces, vamos acá
t a la 5 me da 243 sobre 10, t a la 2 me da 9 por 5 me da 45, más el 18 que tenemos acá, pero aquí sigue siendo un 18. Entonces seguimos con esa partecita, saco mínimo con múltiplo entre 10 y 2, es un 10, 10 dividido en 1, porque eso es como si estuviera sobre 1, ¿verdad? Sobre 1, este también como si estuviera sobre 1, entonces me queda 10 dividido en 1 me da 10, por 15 me da 150, 10 dividido en 10 me da 1, por 243 menos 243, 10 dividido en 2 me da 5, por 45 me da 225, 10 dividido en 1 me da 10, por 18 me da 180, y al hacer la suma y la resta de esos valores se supone que me queda 150 menos 243 más 225 menos 180, me queda menos 251, menos 251, menos 251 décimos, que no se puede simplificar. Entonces ya tenemos que la constante es eso. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación inicial. La ecuación inicial me quedaría en este caso t a la 5 sobre 10 menos 5 t a la 2 sobre 2 más 6, aquí es un 6, 6t menos el 251 décimos. Y listo, ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio. ¿Entendido hasta ahí? Esa partecita. Sí. ¿Sí? Entonces, de ahí aparecen un reguero, entonces ya ahí ustedes les empiezan a hablar, los profesores empezamos a hablar de cuando ya aprenden ustedes a manejar antiderivadas y el primer método que es sustitución, entonces ya el profesor le dice, bueno, ahora vamos a ver integrales. Entonces el profesor, uy, pucha, pero integrales, ya que bien, yo guardé solo este, entonces, integrales, entonces vamos a ver si repaso integrales. Integrales, entonces las integrales, te cuento qué son. Las integrales tienen una definición bien larga. Las integrales son las mismas antiderivadas. Entonces con eso les defino todo. Las integrales son las mismas antiderivadas. Entonces cuando nosotros vamos a hablar de antiderivadas, en vez de ver estos planteamientos así, lo que vamos a utilizar, hay un simbolito de la integral, ¿sí? El simbolito de la integral como tal es una S alargada, podríamos decir nosotros, ¿sí? El símbolo de la integral, entonces utilizamos esa S, es una S así, bueno, bien bonita, bien alargadita, pero bien bonita, es una S, y entonces, en vez de escribir lo que vamos a escribir en la parte de arriba, lo que escribimos es esto, miren, la integral de x a la n de x es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. La integral, entonces ya en vez de llamarlo antiderivada, en primera instancia el profesor, espero que le haga la introducción y le diga, vamos a hacer antiderivadas, entonces fue lo que hicimos. Entonces, la integral o la antiderivada de seno de x es menos coseno de x, la antiderivada de coseno de x es seno de x, ¿por qué? Porque usted está diciendo la integral ¿qué es? Es qué derivé yo para que me diera lo que está acá. ¿Qué derivé yo para que me diera lo que estaba acá? ¿Qué derivé yo para que me diera lo que está acá? Y entonces esas son las reglas de las antiderivadas, son las mismas reglas de las integrales, pero las iniciales, porque ya hay métodos de integración. Esas son las reglas básicas, ¿sí? Todo esto son las reglas básicas que aparecen de las antiderivadas. Entonces, ¿qué es lo que resta por hacer ahora? Pues aprendérnoslas, ¿sí? Obviamente, tanto las reglas de las derivadas como de las integrales, las básicas. Los primeros métodos, entonces hay métodos de integración, entonces hay métodos, les cuento qué métodos hay, entonces hay métodos de integración, dentro de los métodos de integración, ¿sí? Podemos encontrar el de sustitución, ¿sí? Simple, que fue lo que yo les expliqué. Entonces, ya aunque sea sabemos el primer método, ¿sí? Método de sustitución simple.
ese es el que yo les dije, le hagamos la sustitución para hallar la antiderivada. Ese método es el primero que nosotros encontramos. Luego de ese método está el método de... ¿Qué método? ¿Qué otro método? Segundo. Entonces está el de partes, ¿sí? Eh, ya en su momento lo verán. Hay un método que se llama sustituciones trigonométricas, métricas. Hay otro que es el de, como tal, método de integración trigonométrica. Luego hay otro que es el de fracciones parciales. Y el de fracciones parciales lo dividen a veces en A, en B y en C, porque son tres modalidades diferentes. De igual forma, los métodos de sustituciones trigonométricas son tres métodos, ¿sí? Cada uno tiene su particularidad, y en esto es que se viene, que viene su, como tal, lo fuerte del curso, ¿sí? Porque cada uno de esos métodos tiene sus particularidades, y eso se lleva a un semestre para poder terminar de ver todo ese método. ¿Qué aplicaciones tiene el qué? Bueno, acá también hay un método que vamos a trabajar, o que van a trabajar ustedes, que son integración numérica, integración numérica, ¿sí? Bueno, digamos que esos son los básicos, ¿sí? Para que no nos quedemos con tantas cosas. Dentro de todos estos métodos, esto tiene unas aplicaciones. Entonces, las aplicaciones que tienen estos métodos de integración, ¿sí? Tienen que ver, por ejemplo, la básica. Una aplicación básica que se utiliza para los métodos de integración es el hallar el área bajo curvas, ¿sí? Entonces, obviamente ustedes van a tener que ver con superficies, y uno dice, ay, no, pero para hallar el área del rectángulo yo ya me la sé, el área del cuadrado yo ya me la sé, el de la circunferencia ya me lo sé. Pero cuando las regiones son irregulares, ¿sí? Les digo yo irregular, usted va a un terreno y de pronto tiene que hallar el área de una laguna, ¿sí? ¿Qué área tiene una laguna? Usted dice, uy, la laguna es algo así cuando le tomamos una foto telescópica, una foto aérea, ¿sí? Pero ¿cómo hago yo para tomar el área? Entonces, lo que tengo que hallar es utilizar métodos de integración, preferiblemente en este caso integración numérica, bajo estos parámetros que le van a permitir hallar el área de toda esta región que tenemos nosotros aquí planteada, ¿sí? Entonces, pero por eso los métodos de integración ayudan a hallar sólidos, hallar los volúmenes o las áreas de regiones como estas, o los volúmenes de ciertos sólidos, ¿sí? Que le llaman sólidos de revolución, que ya los verán ustedes, por ejemplo, no sé, de una caneca, de un cilindro, de un cono, ¿sí? Digamos, no sé, de una bala, por ejemplo, ¿sí? Es un ejercicio simple, ¿sí? De hallar cuál es el volumen de una bala, también se puede hallar, o de figuras regulares e irregulares también que podemos nosotros trabajar. Entonces, ese era el curso, o ese es el inicio de cálculo integral, Gina, a Carlos, al cual pues le hago invitación a que repase, a que pues se prepare. Creo que con lo que les expliqué quedan bien preparados. De igual forma, pues hay libros de cálculo diferencial, cálculo integral, Tchaikovsky, el cálculo de Stewart, el de contextos y conceptos también tiene cálculo integral. Entonces, si quieren echarle una repasadita, ya con esto, con este repaso que les hice yo, les va a quedar mucho más que fácil el poder asumir cálculo integral. Bueno, entonces ese era como tal el repaso que yo les quería hacer. No quería, porque no dejé como con la clase anterior. Creo que lo que hicimos hoy, avanzamos un buen trecho, ¿sí? Y al hacerles la contextualización perfectamente, yo podía haber pasado la primera página a la última y haberle dicho, antiderivadas es lo mismo que integrales, ¿sí? Pero pues bajo el concepto, bajo la construcción de estos procedimientos y estos ejercicios, creo que le encuentran un poquito más de grave significancia a lo que les estoy explicando y a lo que ustedes van a ver el curso siguiente. Bueno,
Entonces no sé Ujú. si le llamó, si le quedó claro Carlos, si le quedó claro Gina, Sí, sí, sí. ¿cierto que Sí, sí? profe. Listo, entonces muchachos, les agradezco que hayan pues atendido el llamado. De todas formas, cualquier cosa, Sebastián también, saludos y a, no sé, pues creo que Sebastián, creo que Johanna tenía que irse, entonces le habrá dicho a Sebastián que le tomara apuntes y que le contara. De todas formas, creo que quedamos con una grabación, un video, el cual va